Televisión. El siguiente es un programa de producción independiente, ajeno a nuestro canal. Sus opiniones, concursos o manifestaciones no representan ni vinculan a Multimedios ni a ninguno de sus representantes. Multimedios Televisión. Buenas tardes, qué bonito es poder llegar de lunes a viernes a esta hora a tu casa, a tu lugar de trabajo, en tu dispositivo móvil, en donde nos estés siguiendo con ¿Y ahora qué? Arrancamos este día con una historia, con un testimonio que nos pone de frente a preguntas existenciales, porque un día nosotros nos levantamos con nuestra jornada habitual y puede pasar algo fuera de nuestro control que no solo nos afecta en ese momento, sino que nos pone frente a la posibilidad real de decir, mi vida pasada ya no lo es. Hoy vamos a hablar de perdí mi vista y ahora qué. Y creo que cuando uno de un momento a otro se enfrenta a una circunstancia en la que uno de sus sentidos falla, entonces uno realmente, Jackson, entra en un proceso a veces de crisis porque vamos a cuestionarnos a fondo ¿y qué hago yo a partir de? Así es, y yo creo que no es a veces, Rafa, yo creo que siempre, es que se pasa por un proceso de duelo incluso, se pasa por un proceso de muchísimas confrontaciones, desde el por qué esto me pasa a mí hasta todo lo que pueda venir por ahí. Esteban nos comentaba precisamente en alguno de los programas donde nos acompañaba, todo lo que vivió, todo lo que pasó en su proceso y todo el duelo que se generó desde ahí, y eso nos hace entonces a nosotros confrontarnos desde lo existencial y empezar a hacernos estas preguntas que a mí me encantan, preguntas existenciales. Si este es el lugar donde quiero estar, lo estoy haciendo de la forma que realmente quiero, estoy abrazando tanto como yo quiero, y así voy por la vida. Sí, con el tema de hoy, lo que pretendemos es tocar tu vida. Lo que pretendemos es darnos cuenta que detrás del dolor, la desesperanza, la maldad, la angustia, hay siempre historias de hombres y mujeres profundamente valientes que enfrentan el día a día, que no solo tienen la capacidad de reinventarse, sino que rompen el esquema de acomodarse como un ni modo, porque hay quienes viven en un ni modo existencial y es respetable, pero yo creo que nosotros no podemos vivir la vida desde esta perspectiva. Nuestras circunstancias siempre nos van a obligar o a quedarnos en la fosa o a salir de ahí y caminar con esperanza, pero detrás nos van a obligar a un proceso de reflexión, de crecimiento, de lucha y de tenacidad. Y al final únicamente va a depender de cada uno de nosotros, de a dónde queremos llegar y dejar de esta posición de víctima, dejar de culpar a todo lo que está alrededor y dejar de estar culpabilizando a las personas incluso que hacen y dejan de hacer, y de verdad tomarlo como maestros de vida, tomar todas las situaciones y demás como maestros de vida. Hoy está con nosotros, perdí mi vista y ahora qué, Mauricio Bustamante, bienvenido y muchísimas gracias por venir a compartir tu historia. Claro que sí, sumamente agradecido, contento por esta maravillosa oportunidad de poder compartir esta experiencia de vida y que pueda afectar positivamente a aquellos que nos están viendo y escuchando, ¿verdad? Definitivamente hoy puedo ver mi vida de una perspectiva sumamente diferente, aunque en un momento hubieron muchas dudas, interrogantes, ¿verdad? Del qué podía pasar o qué iba a pasar con Mauricio, ¿verdad? Pero definitivamente podemos entender o puedo entender de que las decisiones marcan o trascienden en nuestro futuro, hasta dónde queremos llegar. Así es, e impactar, como bien lo decís. Correcto. Mauricio, vos sos una persona con discapacidad visual, pero no naciste así. No nací así. Crecí en una familia normal, ¿verdad? Padre, madre, tuve una hermana menor, en un entorno que en una medida marcó mi vida. Yo siempre digo esto, Rafa y compañera, de que mi papá era un hombre que envenenaba a la gente, ¿verdad? ¿Cómo envenenaba así? Vendía licor. Entonces yo crecí en un entorno así, ¿verdad?
Y de una u otra manera, pues, marca nuestra vida, ¿verdad? Obviamente que la parte, el entorno cultural en el que crecemos o de formación, pues, y crecí así, pero todo era normal, ¿me comprende? En una medida ausencia afectiva, ¿verdad? Estoy hablando de mi niñez. ¿Por qué? Por la formación cultural que mis papás tuvieron. No los puedo culpar a ellos acerca de esto, sino que ellos daban lo que ellos habían recibido o habían aprendido. Mi vida fue muy marcada de muchas maneras y puedo, pues, expresarlo con mucha libertad y sin ninguna pena, sino es más bien para fortalecer o ayudar a aquellos que están escuchando y que puedan haber pasado algo como lo que yo pasé. Fui abusado a los 9 años sexualmente. Eso llenó mi vida de inseguridades, baja autoestima, rechazo. Era un muchacho sumamente acomplejado, ¿verdad? Por aquella mala experiencia. Por supuesto. que había vivido. Recuerdo que en oportunidades en la escuela la maestra me ponía a leer algún texto delante de mis compañeros y eso para mí era imposible. No podía, a mí me temblaban las rodillas, las manos, sudaba, se me quebraba la voz y no podía leer. Y por ende, pues, la expresión de mis compañeros, pues, era de bullying, lo que hoy llamamos, ¿verdad? Y Mauricio más acomplejado. Incluso les digo que hacer esto, que en esta oportunidad que tengo con ustedes, para mí era imposible hacerlo. Bueno, yo digo que hoy día tengo una dicha, porque no los veo, entonces no me pongo muy nervioso, ¿verdad? Por ahí voy ganando, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas me marcaron mi vida. Y en búsqueda de llenar ese espacio dentro de mí, pues sale uno en una edad que tal vez las decisiones que vaya a tomar no son muy acertadas y se involucran muchas cosas, ¿verdad? El licor y fiesta, que pues queremos creerlo muy normal, ¿verdad? Hay una frase de un escritor que dice que un hombre muerto no es aquel que yace bajo una tumba. Un hombre muerto es aquel cuya alma permanece vacía. Y ese era yo. Entonces traté de llenar aquel espacio de mí, dentro de mí, de muchas formas. Tal vez no eran las correctas, no busqué en los lugares tal vez más indicados o idóneos. ¿Y en qué te metiste? Licor, conocí de las drogas, no solo las conocí, las consumí. En un contexto que podamos creerlo social, ¿me comprende? Social, que aquel que parece, o sea, que se ve bueno, parece bueno, pero realmente no lo es tanto, ¿verdad? Ese era yo. Incluso mis papás, mi situación, digamos, con las drogas, hoy día lo saben por el testimonio, porque nunca lo evidencié en mi parte, digamos, expresiva, ¿verdad? A la hora de socializar en mi casa y todas esas cosas. Todo esto en la adolescencia, Mauricio. En mi adolescencia, correcto. Perdón, Mau, porque esta parte es lo que a mí me parece maravilloso de tu testimonio. Un niño que se describe carenciado en el afecto, víctima de abuso sexual, con una adolescencia tormentosa, difícil, muy solo, muy vacío. Mauricio, ¿y en algún momento vos trabajaste el tema de tu abuso? ¿Hablaste con alguien o simplemente optaste por licor, fiesta y vacilón? Sí, es que entendemos que cuando una persona es víctima de abuso sexual, o sea, lo embarga el temor y la inseguridad. Por supuesto. Entonces no tiene esa capacidad, yo no tenía la capacidad ni tampoco quizás la confianza de poder expresar esto a mis padres. Esto yo lo guardé por muchos años. Mis papás se fueron a dar cuenta de esto cuando perdí la vista, que ya después yo les conté lo que yo había vivido. O sea, es que sucede algo también, Rafa, compañera, que muchas veces los padres de familia son muy dados a dar responsabilidades a otros, o sea, con respecto a los hijos. El amor que se tiene que manifestar en nuestra casa o la relación con Dios o una espiritualidad, pues creemos que eso le corresponde al guía espiritual. Entonces delegamos esa responsabilidad a otros que realmente no la corresponde a nosotros. Yo creo que el padre y la madre son los responsables de enseñar a sus hijos en estas áreas. Entonces, en esa carencia, pues yo vi todo eso y con respecto al abuso, eso yo lo guardé. Incluso hoy día entiendo tantas cosas con respecto a lo vivido, porque a raíz de ese abuso sexual yo tuve una distorsión emocional y de identidad que tocó mi vida. Porque yo no era así. Había una distorsión de identidad sexual. Gracias a Dios lo pude manejar y superar. Hoy no soy quien para señalar o condenar, ¿me comprende? Mauricio, vamos a tener que hacer un corte. Sí. Vos perdés la vista nada más a qué edad. La perdí a los 30 años. Ok.
esta escalada de tristeza hasta los 30 te convirtió en un hombre maravilloso, pero ya vamos a venir. Regresamos después de la pausa con ¿Y ahora qué? Buenas noches se nota, porque Saba Buenas Noches te ofrece 4 opciones de comodidad y protección para que durmas toda la noche y logres lo que te propongas al despertar. Saba, libertad de sentirte cómoda. Este martes te esperamos a disfrutar del mejor pica pica de la televisión. A las 3 de la tarde se llama La Roncha. Se arma buena bronca entre las hijas de 2 grandes de la música mexicana. Hablamos de la Chiquis Rivera y de Frida Sofía. Además, la presentadora Natalia Monge estuvo de vacaciones y de qué manera te traemos los detalles. También Marcelo Castro y Johnny López cumplen 9 años de relación y no lo ocultan. Esto y más este martes a las 3 de la tarde, solo aquí en La Roncha. Y si le pica, rásquese. Apoyemos a nuestra selección nacional en el encuentro contra la selección de Curazao este 14 de noviembre desde las 4:30 de la tarde. ¡Viva las emociones por Multimedios! Somos deporte, somos el 8, somos más. Perdí la vista y ahora qué. Es el tema que traemos hoy a este espacio maravilloso y justamente como testimonio nos acompaña Mauricio Bustamante y nos estaba contando antes de irnos a la pausa un poco de su historia a nivel de niñez, un niño con mucha carencia a nivel afectivo, víctima de abuso sexual, entra en el tema de drogas, precisamente buscando pues afecto y a una serie de situaciones que ponen en riesgo su vida, incluso diría yo, Mauricio. Empezás a desarrollarte como este adolescente y demás. ¿Trabajabas en ese momento? ¿Qué estaba haciendo Mauricio? Sí, yo me preparé como técnico en sistemas de frenos. Ese fue mi trabajo. A nivel de colegio técnico. No, o sea, lo aprendí o sea, en un taller y después me especialicé. O sea, llevé cursos con respecto a la materia y se decía que era un buen mecánico de frenos, Mauricio, ¿verdad? Y llegamos a un punto de vida en el cual creemos que lo hemos alcanzado casi que todo. Yo me sentía así. Yo era un joven que decía, todo lo tengo. Ropa de marca, buenos zapatos. Era el mejor mecánico del lugar. Ganaba bien, buen reloj, buen carro, ojos celestes. Yo tenía los ojos celestes, mira qué ojitos más lindos tenía yo. Y si usted me pregunta, ¿y cómo los tiene ahora? Le digo, ácido wash, ¿verdad? Me los destiñeron. Pero eso va más adelante. Pero yo decía, lo tengo todo, no me falta nada. Pero estaba sumamente equivocado. ¿Ahí ya tenías pareja o...? No, era un hombre soltero. Soltero. Yo me casé después de haber perdido la vista. Soltero. Yo decía, todo lo tengo, a mí no me falta nada, pero realmente estaba sumamente equivocado. Porque a veces creemos estar bien porque tal vez exteriorizamos. O sea, lo que podemos demostrar a lo externo, pero ¿cómo estamos por dentro? ¿Qué es lo que llevamos por dentro? A veces simplemente la parte emocional, pero la realidad nuestra es otra. Y ese era yo. Creía no tener problemas, creía estar bien. Y sabe, yo era un joven que decía tenerlo todo. Eso era lo que yo decía. Mauricio, y en este todo, bueno, ya eras mecánico, eras técnico de frenos, te estaba yendo muy, muy bien. Aún en esta etapa no buscaste ayuda, no hablaste nada, o sea, vos seguiste nada más de fiesta.
viviendo, digamos, la vida con intensidad dentro de esos vacíos que vos nos contás? ¿O si había algo? No, nunca, o sea, me di la oportunidad o de buscar a quién, o sea, quién me podía ayudar Por eso es que llegué a un punto de vida en que yo creía que, o sea, que ya había superado muchas áreas en mi vida. Rafa, yo puedo decirles que Mauricio tenía sus ojos buenos y Mauricio veía. Hacía muchas cosas porque podía ver. Me desenvolvía muy bien en mi trabajo como mecánico de frenos. Manejaba el carro con facilidad porque podía ver, y era una de las cosas que me extraño mucho porque me encantaba manejar. Pero a pesar de que Mauricio veía, estaba ciego. ¿Por qué? Porque nunca quise ver el daño que me hacía a mí mismo, el daño que le hacía a mi familia, el daño que le hacía a la gente que me rodeaba. Nunca quise ver la realidad de mi vida, de Mauricio. Mauricio tenía sus oídos buenos y estaba sordo, porque nunca quise escuchar el buen consejo, la voz de Dios. Quizás vino a través de alguien a decirme lo que había preparado para mí y yo no quise escucharlo. Quiero enfatizar, Mauri, que creo que queda claro, pero para quienes están viendo el programa, tu discapacidad visual es adquirida, es decir, llegó después de mucho tiempo, porque por supuesto que es diferente cuando pues es una situación ya propia, congénita de nacimiento. Mauricio, ¿cómo perdés la vista? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, en un 22 de diciembre del año 2001, yo venía de una actividad de mi trabajo aquí en Santa Ana. Era un día sábado, eran aproximadamente las 10 de la noche y fue algo curiosísimo porque yo llegué a esta actividad que era la fiesta de Navidad de mi trabajo y desde que yo llegué y me reuní con mis compañeros yo me sentía mal, incómodo, y era extraño porque era el ambiente que a mí me gustaba, máxime que era el patrón el que pagaba, ¿verdad? Claro. Yo me sentía súper, ¿no? Era la fiesta, claro, ese día. Cómo no, pero yo me sentía mal, incómodo, al punto que yo decidí irme, incluso no dije nada porque no me dejaban irme, uno tenía parte en el ambiente, ¿no? Y cogí el carro y comencé a conducir hacia mi casa. Yo vivo en Atillo 2. En el trayecto me vine por la carretera vieja de Santa Ana hacia Escazú y cruzando el puente de los Anonos. En aquel entonces ese puente era muy estrecho, muy angosto, tenía un semáforo que regulaba el tránsito, era un solo carril. Cuando el semáforo me dio luz verde para cruzar el puente, yo lo hice. Noté, visualicé que otro carro venía cruzando también en sentido contrario al mío. Era muy común, la gente lo hacía. 2 carros pequeños pues pasaban por el puente, cuidando no pegar el espejo en la baranda y el lado izquierdo no pegar en el otro carro, o sea, que pasáramos ambos, yo llevaba la ventana abierta. En un momento dado yo escuché un ruido y volví a ver, por instinto lo hice, y después de que volví a ver, no volví a ver más porque de aquel otro carro salió un ácido que comenzó a quemar mis ojos, específicamente fue ácido sulfúrico, el que me echaron en mis ojos. Hubieron 2 personas que me auxiliaron, me ayudaron a llamar al 911, a llamar a mi casa, y de ahí comenzó un proceso en mi vida. Perdón, y Mauricio, ¿y esto por qué? ¿Era personal? ¿Fue un acto delictivo? ¿O te tomó lugar por sorpresa? El momento equivocado. Creo que estuve en el lugar menos indicado y en el momento menos indicado. ¿No te asaltaron? No. La gente puede, digamos, muchos, al yo contarles mi experiencia, pero ¿qué era? Que te iban a asaltar, un ajuste de cuentas que está tan de moda, ¿verdad? Una venganza, algún marido enojado por ahí. No. No había nada pendiente con nadie. Mi vida social era muy activa. Sí, o sea, yo problemas con la gente no, a pesar de que en lo que andaba o lo que hacía no era una persona era un buenazo. Sí, pura vida. Pero de acuerdo a las pesquisas, a todo el estudio policial que se hizo, ahí lo que se dio, el calificativo fue un atentado. O sea, lo hicieron por hacer el daño solamente. Por hacer el daño. ¿Se encontró a las personas? No, nunca nos dimos cuenta porque no hubo un acto de violencia, visual, ¿me entiendes? Que los demás lo pudieran haber visto, porque sí. Yo volví a ver, inmediatamente me rociaron el ácido y quedé ciego. Sí, fue instintivo. Yo no vi ni quién era, y así como que me hubieran robado, no, absolutamente nada. ¿Qué edad tenías para este momento, Mauricio? 30 años. Tenía 30 años, estaba en un momento pues sumamente importante de mi vida, ¿verdad? O sea, lo pensaba de esa manera, fue muy difícil. Recuerdo que a mí me trasladaron al San Juan de Dios, estando en el área de emergencias, llegó mi papá.
mi padre. Aquel padre que quizás en algunos momentos de mi infancia me hizo tanta falta, pero estaba en el momento más importante de mi vida. Mi papá estaba en shock de ver mi cara, cómo surpuraba producto del ácido. Mis ojos, no tenía párpados porque el ácido me los había derretido. Yo lo que ando son injertos de piel. Eran telas blancas. El nivel de dolor no solamente emocional, sino físico. Físico. También. Yo le dije a mi padre, padre, esté tranquilo, porque estoy vivo. Y solo vivo lo podemos superar, lo vamos a superar. Y decía, lo hablaba en plural, ¿por qué? Porque yo sentía el dolor de mi padre. No solo el mío, era el de él de verme en esa condición. ¿Sabe? Yo no sé cuál sea el problema que tengas, cuál sea la situación que estés viviendo. No sé cuál sea, emocional, familiar, matrimonial, económica. Pero yo te tengo una noticia. Estás vivo y solo vivo y viva lo vas a superar. Mauricio, hay algo, ¿verdad? Y por eso queríamos compartir tu historia y en Ahora Qué. Porque Mauricio es un niño, quiero resaltar esto, un niño muy solo y muy desnutrido a nivel afectivo, pasa por un proceso de abuso sexual, tiende a drogas, alcohol, vacila, etcétera. Y cuando siente que la vida está acomodada, te tiran ácido en los ojos y perdes la vista de forma instantánea. Pero lo que a mí siempre me ha impresionado de tu historia es que, ya vamos a volver con ella, te conectaste con la vida casi de inmediato. Sí. Ahora, ¿dónde saco esas fuerzas? Con la historia de Mauricio nos queda más del programa. Así es, y con eso vamos a regresar después de la pausa. Hacemos un agradecimiento especial a la gente linda de Casa Nova que nos facilita este espacio, muebles y artículos del hogar, ubicado acá en San Rafael de Escazú. Regresamos con más de ¿Y ahora qué? Este martes te esperamos a disfrutar del mejor pica pica de la televisión. A las 3 de la tarde se llama La Roncha. Se arma buena bronca entre las hijas de dos grandes de la música mexicana. Hablamos de la Chiquis Rivera y de Frida Sofía. Además, la presentadora Natalia Monge estuvo de vacaciones y de qué manera te traemos los detalles. También Marcelo Castro y Johnny López cumplen 9 años de relación y no lo ocultan. Esto y más este martes a las 3 de la tarde, solo aquí en La Roncha. Y si le pica, rásquese. En Divas todas somos iguales, espirituales y únicas. Somos fuertes, valientes y nada nos detiene. Elegantes, divertidas y sinceras. Contamos historias que marcan corazones. Y llevamos siempre la información de manera entretenida. Divas, de lunes a viernes en su nuevo horario, 4 de la tarde por Multimedios. Somos entretenimiento, somos el 8, somos más. Estamos hoy en ¿Y ahora qué? Con Mauricio Bustamante y le vamos a ir dando un giro al tema. Aprendí a ver después de que perdí la vista, aprendí a escuchar, aprendí a conectarme. Mauricio le tiran ácido en los ojos en un atentado delictivo que queda impune, siendo un mecánico de frenos. Y entonces la vida cambia, Mauricio. ¿Y qué pasa a partir de ese momento? ¿Asumís tu proceso como un problema, como una desgracia? ¿La asumís como un dolor? ¿La asumís cómo? Primeramente fue una incertidumbre, porque no sabía qué iba a suceder conmigo. Después lo vi como un problema, pero ese problema se convirtió en un reto, que hoy día lo veo como una victoria en mi vida. ¿Cuánto tiempo pasó del accidente a verlo como una victoria? Aproximadamente pasaron como un año
aproximadamente. Para aceptarlo. Sí, para aceptarlo. ¿Cómo fue ese año previo, antes de poder verlo como ese maestro de vida? Sí, bueno, gracias a Dios por el apoyo de mi familia, porque esto, o sea, amalgamó la relación familiar de una forma impresionante. O sea, el apoyo que yo tuve de mis padres fue maravilloso, mi mamá, mi papá, ellos tal vez desprenderse de muchas cosas, en sí de ellos, para apoyarme a mí. Fue mi hermana, fue algo maravilloso. Entonces, eso me ayudó como a sostenerme. Conocí una persona, el doctor Johan Fernández, que fue una persona que me inyectaba ese positivismo. Él me decía, Mauricio, te voy a ver manejando. Tantas cosas que me daban una esperanza. Me comprende, o sea, no me dejaban caerme. Mauricio, ese primer año fue de cirugías. Sí, muchas, aproximadamente como unas 18 cirugías. Yo tuve que tomar una buena actitud ante mi adversidad, ante el momento difícil, y esa buena actitud determinó la altura hasta donde yo quería llegar. Esa buena actitud hizo la diferencia en medio de mis circunstancias, a pesar de el dolor, a pesar de la incertidumbre, a pesar de tal vez esa parte emocional, ¿verdad?, golpeada, porque hubieron momentos, cirugías donde a mí me quitaron parte, digamos, del cielo de mi boca, del labio inferior, para reconstruir mis párpados. Entonces ya no era solamente el dolor en mis ojos, o sino en mi boca, claro. Y el tener que dejar de comer un poco, y que me encanta, ¿verdad? Tremendo. Yo a veces, momentos del dolor, yo subía y me iba. Yo no quería que me viera mi mamá así, o mi papá, y lloraba solo, ¿verdad? No preguntándome, ya no me preguntaba por qué, sino para qué, porque llegué a entender que detrás yo le dije a mis padres, sillón, y es que se dio ¿cómo le dijera? Una reacción en mis papás de sobreprotección. Era normal. Claro, sí, estaba Mauricio ya no puede. Mauricio quería un vaso de agua y yo no podía levantarme a coger el vaso de agua cuando ya me da cuenta lo tenía a la par. ¿Me entendés? O sea, totalmente me veía maniatado, ¿verdad?, de muchas formas, y era normal, ya uno lo comprende hoy día. Pero llegó el momento en que yo le dije, tiene que haber alguien, una institución o personas que me ayuden a volverme a insertar, ¿verdad?, a mi vida normal, a la sociedad. Y ahí fue donde nos dimos a la tarea de buscar, que fue que se me abrieron las puertas en el Instituto Helen Keller. Me encanta, además, como lo decís, Mauricio, nos dimos a la tarea, o sea, te involucraste 100%. Es que estoy impactada con este nivel de actitud. Y porque ellos eran parte de... ¿Me entiende? Y aparte de eso, que esa formación en Helen Keller no era solo de Mauricio, era de mi familia, porque ya había que cambiar muchas formas o normas Mauricio, eso que estás apostando me parece valioso. Yo perdí la vista, no es que ya no puedo vivir. O sea, yo puedo tomar decisiones, puedo servirme un vaso de agua, puedo ir al baño, puedo vestirme. Y no estás minimizando el dolor, porque lo estás diciendo, sí había dolor, pero a pesar de eso yo elegí seguir. Claro. Y es que creo que esto es muy valioso, porque tu familia lo hacía desde el amor, y es lo que hacemos todos. Alguien pierde una pierna, la vista, entonces todos queremos resolver la vida. Pero, Mauricio, lo que estoy tratando de que nos contés, porque estoy tratando hasta de entenderlo, porque me emociona, es cómo un hombre en 12 meses que le cambia la vida de forma tan radical, con todos los antecedentes de problemas emocionales que tenías, se conecta con la vida. O sea, ¿qué pasa en el corazón, en la cabeza de Mauricio, que toma su ceguera como una victoria? Y te digo, les digo, Sun y Rafa, no era fácil lo que yo estaba viendo, porque por supuesto, tal vez me voy a volver un momentito al hospital, porque hubo un momento donde a mí me ingresaron al área, ya la parte interna del hospital, y pusieron a una enfermera a lavar mi cara con suero. Yo me comencé a quejar, y la enfermera, angustiada, me la imagino porque no la veía, y me pregunta, ¿qué le duele, joven? ¿La cara, los ojos? Yo le dije que no. A mí me dolía mi corazón, le dije. Claro. ¿Por qué? Porque a Mauricio se le desfragmentaba la vida. A mí se me caían mis sueños, mis anhelos, mis proyectos, mis metas, mi futuro. Se desboronaba. El deseo de casarme, si yo decía, si no me casé cuando veía, mucho menos ciego. ¿Quién se va a echar esa bronca encima? Decía yo. Pero yo no me daba cuenta
que ese momento de dificultad, que esa prueba que Mauricio estaba pasando, era el principio, el comienzo de grandes cosas para Mauricio. Y hoy lo veo plasmado en mi vida. No llevo una vida perfecta, pero sí llevo una vida mejor. Tuve que tomar decisiones. ¿Como cuáles? Ok, yo entendí que yo tenía que prepararme para volver a ver. Y tenía que prepararme para no volver a ver. Yo no podía debilitar mi fe, pero tampoco tenía que hacerme como unas esperanzas ahí, ¿cómo se llama? Ilusas. Falsas expectativas. Falsas expectativas. No, tenía que ubicarme y caminar en ambas posiciones porque cualquiera de los dos se podía dar, ¿verdad? Y ahí fue donde comenzó el proceso, una búsqueda de Jesús, de Dios, ¿verdad? Tener no una religión, una relación, y comenzar a instruirme como para prepararme por la condición de discapacidad que tenía. Y fue curioso, cuando yo entré al Helen Keller, la primera vez que fui a un taller de ingreso, pusieron una persona no vidente, un compañero con discapacidad visual, a enseñarme el edificio. Y mi mamá me decía, Mauricio, el que nos va enseñando el edificio es otro ciego. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo? Nos están vacilando. Porque yo estaba ciego y sabía que era estar ciego. ¿Verdad? Pero no tenía la capacitación y la instrucción que aquel hombre tenía, que aquel joven tenía. Para aquel hombre seguir subía viendo. gradas, bajaba gradas. Me llevó al comedor del Helen Keller, me encantó, ¿verdad? Se nota, ¿no? Me llevó al gimnasio y no me quedé. Pero el comedor me encantó. Sí, cuando llegamos al área de la piscina, Zoom y Rafa, aquella persona me dice, Mau, no camine más porque te puedes caer a la piscina. Y ahí fue donde yo dije, wow, si este ciego pudo, yo puedo también. Y así te conectaste así con un wow. Así. Es que, ¿sabes? Esto concierne en que debemos de aprovechar todas las cosas positivas o ayudas que se nos presentan en el entorno, en el camino. Y aquel joven fue una motivación para mí. ¿Por qué? Porque... ¿Llegaste al Helen Keller cuánto tiempo después del atentado? Del atentado, hay un año. Un año. Un año. Sí, un año. Después de cirugías y demás. Claro. Y les puedo decir que 3, 4 meses después yo estaba haciendo aquella labor que aquel joven hacía con las personas de nuevo ingreso. En 3, 4 meses. Ajá. No me costó aprender técnicas de movilidad. Rapidito ya estaba viajando solo en autobús. ¿En 3 meses? Sí, 3, 4 meses. O sea, no sabía nadar, Rafa. Cuando veía me ahogaba. Aprendí a nadar ciego, aunque en una piscina choco con todo el mundo, pero no me ahogo, ¿verdad? Nunca en mi vida había usado una computadora. Mi trabajo era ensuciarme las manos con grasa, con asbesto. Y en el Helen Keller, por medio de un proyecto de tiflotecnología de Lina, aprendí. Saqué 3 títulos de informática en el Lina. Uso una computadora como cualquier persona que ve. Hacer un maquillaje en una hoja, en Word o en una hoja de Excel, no tengo problema. Quiero plantear algo antes de que hagamos nuestro cierre. ¿Y Mauricio sigue siendo mecánico de frenos? Ay, ay, ay. Ya vamos a eso. No? Ya vamos a eso. Vamos a regresar con más de la historia de Mauricio Bustamante. Perdí mi vida, perdí mi vista, ¿y ahora qué? Pero es que hay una reconexión impresionante con el tema de la vida. Regresamos con más después de la pausa. Apoyemos a nuestra selección nacional en el encuentro contra la selección de Curazao este 14 de noviembre desde las 4:30 de la tarde. ¡Viva las emociones por Multimedios! Somos deporte, somos el 8, somos más. Este martes te esperamos a disfrutar del mejor pica pica de la televisión. A las 3 de la tarde se llama La Roncha. Se arma buena bronca entre las hijas de 2 grandes de la música mexicana. Hablamos de la Chiquis Rivera y de Frida Sofía. Además, la presentadora Natalia Monge estuvo de vacaciones y de qué manera te traemos los detalles. También Marcelo Castro y Johnny López cumplen 9 años de relación y no lo ocultan. Esto y más este martes a las 3 de la tarde, solo aquí en La Roncha. Y si le pica, rásquese.
Expreso del Deporte con Luis López Rueda. Lunes a viernes 12 mediodía por Multimedios. Somos deporte. Somos el 8. Somos más. La vida nos da la oportunidad de estar frente a grandes seres humanos, frente a almas grandes. Hoy estamos con Mauricio Bustamante, víctima de un atentado que pierde su vista. Y él nos dice, en medio del dolor y después de 18 cirugías, tengo que prepararme para aprender a ver y tengo que prepararme para no volver a ver. Y si nos has podido seguir toda la entrevista, todo el testimonio de Mauricio, amo este momento de mi vida, ¿verdad, Mauricio? Porque o sea, ¿qué te puede decir uno a vos? ¿Verdad? Es que, o sea, como alguien, y luego 3, 4 meses en el Helen Keller, o sea, después de 16 meses perdí la vista, 18 cirugías, mi vida cambió, y es que lo contás con satisfacción, felicidad, y esto precisamente creo que es lo que queremos escuchar, porque ocupamos historias como la tuya que sean tan inspiradoras. Que nos reconectan con la vida, Mauricio, porque hubo una reconexión impresionante. Es que eso que dice Rafa, como lo contás, donde nos decís el wow, es cuántas veces nos dejamos de impresionar por las cosas que tenemos. Claro. Y cuántas veces nos desconectamos solamente porque no me gusta algo, porque me salió mal. Y vos, en medio de toda esta adversidad, haces ese wow frente a la vida. Y es impresionante, es impactante. Ahora, yo no quiero quemar esta parte, ¿verdad? Porque se la tengo que dejar a Mauricio, porque, bueno, por supuesto, conozco tu historia, ¿verdad? Mauricio, bueno, entonces Helen Keller volvió a caminar, empecé a andar en bus y hablemos de tu vida laboral. Porque era mecánico especialista en frenos, el mejor mecánico de frenos que había. Ay, sí, qué tremendo, porque, miren qué curioso, ¿verdad? O sea, cuando yo quedé ciego, comencé a deshacerme de todos aquellos artículos que decía que por mi discapacidad no los iba a volver a usar. ¿Qué sé yo? La pelota de básquetbol, la bicicleta. Lo vendí, muchas cosas. Pero no vendí la herramienta, no vendí el carro. Llegó un momento, en un espacio de todo esto que hemos hablado, conversado, quizás no, me pregunté, nunca, o sea, me lo dije, nunca voy a volver a hacer lo que me gustaba, arreglar frenos. Pero, ¿sabe? El camino, cada paso que das, te va a ir dando la pauta hasta dónde puedes llegar. Yo llegué a entender que la crisis me hizo descubrir muchos talentos y fortalezas que había en mí. Entonces, llegó un punto donde había que llevar el carro de mi casa a la revisión técnica y por ende, y modestia aparte lo digo, y para la gloria de Dios, nunca me han rechazado un carro de revisión técnica. Y yo dije, no puede ser que lleven mi carro a revisión técnica y que me lo rechacen por frenos, por cualquier otra cosa. Por frenos no. Entonces, como tenía la herramienta, yo comencé a sacar herramientas. Ustedes pueden imaginarse un ciego sacando herramienta. Un escándalo hice. Y por ende salió mi papá. Claro. Y donde mi papá me vio que yo venía jalando una gata de carretillo con una mano y una burra en la otra, mi papá me dijo, Mauricio, ¿qué vas a hacer? Le dije, padre, voy a arreglarle los frenos al carro. Y la respuesta de mi papá fue, usted está loco, ¿cómo se le ocurre? Claro, mi papá estaba nervioso, no es que él era el que manejaba el carro y yo le iba a arreglar los frenos. O sea, con toda razón. ¿Ah? Y yo le dije, padre, tranquilo, porque yo tengo el conocimiento, tengo la experiencia, lo único que tengo que adecuar es mi área de trabajo. Si quiere, me ayuda. Claro, él me dijo que sí me ayudaba, pero era para ver que todo estuviera bien armado. Sí, supervisar. El control, pero el control. Toda esta seguridad la fue dando el camino, ¿me entiende? Todo lo que estaba pasando en el Helen Keller, o lo que había vivido y estaba viviendo, me estaba fortaleciendo en diferentes áreas, motrices, emocionales, motivacionales, etc. Entonces, yo recuerdo que el carro yo le hice el trabajo y lo preparé para la revisión y se llevó a revisión y el carro pasó a revisión técnica.
¿Trabajas hoy en frenos? Sí, claro, me dedico a eso. Ya no tanto, pero sí, lo sigo haciendo. Tengo clientes, gente... Sí, ya no tanto por gusto, probablemente, porque la pasión sigue siendo la misma. Sí, claro. Digamos, hay ciertos aspectos. Yo dije, ¿quién le va a llevar el carro a un ciego? Rafa, ¿ustedes le llevarían el carro a un ciego para arreglar los frenos? Sean honestos. Yo honestamente lo dudaría muchísimo. Después de conocerte con esta actitud de vida, pero hay que conocerte. Sin conocerte no lo haría. Yo tampoco. Yo no lo llevaría. Sí, pero lo dudaría para no sonar feo. Pero lo que para Mauricio era imposible, para Dios no. Había algo más fuerte dentro de mí. Cuando me di cuenta, vecinos, gente que antes me llevaba el carro, comenzó a acercarse y comenzó nuevamente a aflorar mi trabajo. ¿Y montaste tu propio taller? Sí, pues trabajo en mi casa. ¿Qué te decía papá, Mauricio? ¿Ah? ¿Qué te decía papá? Porque me quedo con la idea de ese papá que vio a su hijo sacando todas las herramientas y que le dijo para dónde va. Él no podía decir mucho porque el especialista era yo, ¿verdad? Me recuerdo una vez que me dio tarde un carro de una señora. Ya me había llevado 3 carros la señora y los 2 carros... ella me llevó 3 carros. Los 2 carros anteriores estaban en excelente estado, pero quedaron mejor. Era como probándome. Y me llevó el 3er carro. Recuerdo que era un carro gringo, un carro americano, ¿verdad? Y no pasaba revisión. Ya había pasado por diferentes manos de colegas y no habían llegado al detalle. No, o sea, no, hasta el punto que le dijeron, ese carro no tiene arreglo. Y me lo llevó a mí. Me dio tarde hasta que le encontré el defecto al carro. Y recuerdo que ya estaba cayendo la noche y me dice mi papá, hijo, te traigo la lámpara. Ay, padre, ¿para qué? Yo no ocupo luz. Me dice, bueno, la voy a traer para mí, dice mi papá, ¿verdad? Porque yo no ocupaba lámpara. Y el carro se reparó. Recuerdo que lo fuimos a probar con un nieto de la señora. Sí, estoy imaginándome la escena. Tu papá dice, pero si ya está oscuro. Sí, claro, por supuesto. Incluso a veces estoy en un lugar y tal vez pido el baño prestado y cuando entro me prenden la luz ellos. Entonces, mira, el carro se llevó ¿sabes dónde lo fuimos a probar? A Calle Morelos, ¿verdad? Esa cuesta ahí, freno mano, bien, y lo llevaron a revisión. A los 2, 3 días lo llevaron a revisión. La señora llorando me llamó, Mauricio, el carro pasó revisión. Eso fue como una inyección de más motivación, ¿verdad? ¿Me entiendes? Mauricio, y en esa inyección de motivación vos dijiste algo, bueno, no, si nadie me dio pelota, yo no me vinculé en el amor con mis ojos celestes, menos ciego. Eso fue el trabajo, tu papá y el amor. Mira, y ciertamente, como lo dije anteriormente, yo sentí que yo iba a quedar solo. Porque para nadie es un secreto que existe la discriminación. Pero en ese camino en Dios he aprendido que Dios no hace acepción de personas ni tiene favoritos. Y un día venía de la iglesia con mi papá porque esto arrastró a mi familia a Dios, a tener una relación con Dios, no solo a mí. Yo llegué a entender que tanto yo como usted que me escucha o que está viendo la entrevista, usted es la persona que Dios ha escogido para cambiar el destino de su familia y de su comunidad. Entonces yo entendí eso. Entonces mi familia fue arrastrada junto conmigo a lo venidero, a lo positivo, no solo para mí, para ellos. Venía un día caminando de la iglesia con mi papá y llega mi papá y me dice, Mau, ahí está la suya. ¿Cómo? Ahí está la suya, le pregunto a mi tata. Me dice, sí, ahí está la suya, es la macha, me dice mi papá. Ya mi tata le había puesto el ojo a mi esposa. Qué lindo, ¿verdad? Ahí estaba mi esposa, no solamente mi esposa, mi familia, no solo mi familia, un ministerio familiar, porque yo y mi casa le servimos a Dios. Y ha sido maravilloso, tengo una familia preciosa, tengo 2 hijos maravillosos. O sea, ha sido algo extraordinario, una mujer que me ha ayudado a salir adelante, de la mano de ella he aprendido tantas cosas. Mauri, ya casi nos tenemos que ir, pero entre la macha y casarte, bueno, obviamente, ¿y cómo viste la macha, digamos? Ay, puedo decirte que es preciosa, a pesar de que no la he visto, pero sí sé que es preciosa. Pero ella se acercó a mí, ella tiene su historia. Ella tiene su historia con esto. Porque no era fácil para mí, pues tal vez en mi condición.
yo me pregunté, Señor, ¿y cómo voy a hacer? Y yo en mi claro, situación. todos los miedos. Y para una persona con discapacidad, para una persona con todas sus cualidades físicas buenas, es difícil encontrar trabajo o desenvolverse, ¿verdad? De una forma, pues, para mí. Pero entonces, ¿en quién estaba confiando? Vamos a regresar con esa historia de amor, Mauricio, después de la pausa. Regresamos con más de ¿Y ahora qué? Este martes te esperamos a disfrutar del mejor pica pica de la televisión. A las 3 de la tarde se llama La Roncha. Se arma buena bronca entre las hijas de dos grandes de la música mexicana. Hablamos de la Chiquis Rivera y de Frida Sofía. Además, la presentadora Natalia Monge estuvo de vacaciones y de qué manera te traemos los detalles. También Marcelo Castro y Johnny López cumplen 9 años de relación y no lo ocultan. Esto y más este martes a las 3 de la tarde, solo aquí en La Roncha. Y si le pica, rásquese. Corte y vámonos. Este y todos los sábados, 7 de la noche por Multimedios. Somos comedia. Somos el 8. Somos más. Más adelante, La Roncha. Multimedios Entretenimiento. Estamos con Mauricio Bustamante, una historia de un hombre que pierde la vista y creo que empieza a ver la vida desde otra óptica, desde otra perspectiva. Yo creo que empieza literalmente a verla con pasión, con el alma. Mauricio es un hombre que tiene un atentado, pierde su vista y en cuestión de 16 a 18 meses no solo tiene otra actitud ante la vida, sino que tiene todo un plan, todo un proyecto, una nueva forma de ver la historia. Uno de esos elementos es de yo no puedo, no, ¿quién me va a querer? Porque él nos decía en el bloque anterior, seamos realistas, hay discriminación, pero viniendo de la iglesia, su papá le dice, ahí va la macha. Y entonces el papá le hace los puntos y la macha se acerca. ¿Y qué fue por lo que pasó ahí, Mauri? Sí, fue algo muy lindo porque ciertamente a mi esposa yo nunca la conocí en mi vida evidente, a pesar de que ella vivía no muy lejos de mi casa. Yo nunca, o sea, ella nunca me vio a mí, nunca yo la vi a ella. O sea, es que hay situaciones que se dan porque ya había una relación anterior. Exacto. En mi caso, no. Entonces, fue algo maravilloso. Ella dice que ella llegaba y me veía y que yo no le llamaba ningún interés, así como pareja o algo así, no, porque ella no andaba buscando eso, andaba buscando de Dios, ¿verdad? Porque nos conocimos en la iglesia. Pero sí le llamaba la atención esa actitud y esa todo pasión. Posterior al atentado. Ajá, que había en mí, ¿verdad? Eso es decir, obviamente, después ya yo estaba no vidente. Y que ella recibió un sueño donde sí nos saludábamos cuando salíamos, mis papás con ella siempre eran muy atentos y el asunto, que ella recibió un sueño donde mi papá llegó con una carta donde ella. Entonces ella recibió la carta, cuando ella iba a abrir la carta para leerla, se despertó y no la pudo leer. Entonces ella le dijo, Dios, si esto es tuyo, yo quiero leer esa carta, me quiero volver a dormir para... ¿verdad? Y dice que sí, ciertamente se volvió a dormir, pero no vio la carta, sino que se vio conmigo, como en un salón, como decir, como esas salas, como un salón de esos de Disney, ¿verdad? Y los dos bailábamos en el lugar. Ella con un vestido... Como La Bella y la Bestia. Algo parecido, ¿verdad? Gracias, Rafa. Es que esa canción es muy linda. Sí. Entonces, después de ahí, ya ella en su corazón había una inquietud. Y ahí comenzamos, obviamente, como
amigos y ya entramos en un noviazgo. Mauri, te dejaste querer. Sí. Ya no te sentías ese hombre que no iban a amar. Correcto. Vi esa nueva oportunidad. Las puertas no estaban cerradas. Estaban sumamente abiertas, no me daba cuenta. Y hoy, gracias a Dios, tengo una familia preciosa. ¿Cuánto tiempo después se casaron, Mauricio? Si lo digo, me lo creen. Dice, en 3 meses estabas ya exactamente de guía. Bueno, 3 meses duramos. Claro, los 3 meses es tu número favorito. Es que con Mauricio, con Mauricio no hay levadura. No lo había visto de esa manera. Totalmente, 3 meses es lo que duras en los procesos vos. Sí, fue maravilloso, cómo se dieron las cosas. Ha sido lindo, o sea, es un... ¿Cuánto tenés de estar con ella? Tenemos ahora en estos días cumplimos 14 años de casados. 14 años. Mauricio, ¿en algún momento has perdido la fe? ¿En algún momento en este proceso has sentido que no se puede? No puedo decir que no. Claro que ha habido situaciones donde quizás he sentido adversidad, obstáculo. O sea, no todo es perfecto. Soy un hombre que no soy perfecto, pero trato de vivir en integridad. Y he visto a veces las situaciones difíciles, las he vivido, pero he aprendido a confiar. Y esto me lo ha dado mucho mi esposa, ustedes saben. Porque a pesar, o sea, en mi intensidad de vida, ¿verdad? Claro. ¿Entendés? A veces queremos las cosas muy rápido o verlas solucionadas, ¿verdad? En el ya. Pero he aprendido a esperar también. Vea, en pocos tiempo hemos hablado tantas cosas. Pero muchas de ellas pues han tenido su lapso en el cual he tenido que esperar. Y el problema no es esperar, sino pacientemente. ¿Verdad? Pacientemente. Sí, con certeza. Claro, Sí. claro que sí. Sin angustia. Sí, porque hay situaciones que rodean no solamente el entorno de Mauricio, sino el de todos. Es que a veces la gente puede ver a Mauricio y el problema de Mauricio es estar ciego. No, el problema de Mauricio no es estar ciego. El problema de Mauricio es como el tuyo. Yo tengo que pagar recibos. Tengo que... la manutención de mi familia. Hay 2 hijos, Mauricio. Mis hijos, la escuela, el colegio de mis hijos. ¿Me entiende? Mis compromisos. O sea, una vida normal. Mauricio, estos son de estos programas en los que uno no quiere ni hacer cortes, ni tener que irse, todavía nos queda un poquito de tiempo, pero hay algo que está resonando en mí, y creo que también en Zoom, es cuando vos le dijiste a la familia, ¿verdad? Bueno, solo perdí la vista, pero tengo todas mis capacidades. Y puede que haya muchas familias, muchas personas allá en casa que nos están observando, que por alguna circunstancia, como la de Esteban Chavarría, que fue un balazo, lo tuyo fue un atentado, o de pronto una enfermedad, y uno dice, ya no se puede. Ese proceso de convencer a tu familia de que sí se podía, ¿cómo fue? Creo que la actitud que ellos veían en mí de superar aquel momento les impulsaba. Ahora, ellos también lo entendían de que ellos eran motores para sostenerme a mí. O sea, era algo mutuo, de familia, ¿verdad? Entonces, tanto yo no quería que ellos se cayeran como ellos no querían que yo me cayera. Entonces, eso hacía como esas columnas que sostenían la casa, ¿me comprende? Y eso nos llevó a alcanzar muchas cosas lindas, ¿verdad? Y ver cosas hoy día que en un momento quizás no las veíamos, ¿verdad? O las veíamos muy lejos, o quizás no. Pero es que todo se da en el proceso, en el camino. Yo tuve mi parte, o sea, en el sentido de que a veces había palabras que me decían, ya no vas a ver a tus papás envejecer, no vas a ver a tu hermana crecer, no vas a volver a trabajar. Todas esas cosas venían, pero por otro lado podía también pues tomar aquella parte, aquella voz que me decía, lo vas a lograr, no estás solo. Mauri, hay también 2 cosas ahí, porque tu historia nos obliga a esto. ¿Cómo perdona uno esto en la vida? ¿Verdad? Porque perdón y reconexión con la vida, o sea, ¿perdonaste, odiaste? ¿Cómo fue ese proceso?
Te lo pregunto, ¿ustedes creen que yo quería perdonar a la persona que quitó la luz de mis ojos? No. No. No quería perdonarlo. ¿Y por qué no quería perdonarlo? Porque no lo sentía. Pero llegué a comprender que el perdón no es un sentimiento, y eso me lo enseñó Dios. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión que yo tengo que tomar, que trasciende mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y eso me llevó a tomar esa decisión que quizás dentro de mí no quería, pero sabía que tenía que hacerlo. Y fui honesto con Dios y le dije, mi perdón no es suficiente, pero sé que el tuyo es suficiente. Dame de tu perdón. Y lo logré. Eso es borrón y cuenta nueva. No sé quién fue, no sé quién lo hizo. Dios bendiga a estas personas, no sé dónde están. Espero que estén como yo, como una persona diferente de la vida que llevaba antes. ¿Sabe? Y es valorar, no ver el punto negro en el círculo o en el espacio blanco. No, es caminar más allá. No me enfoqué, sí, en un momento sí, buscar la manera de la rehabilitación de mis ojos, etcétera. Pero era más allá, no todo se quedaba ahí. Hoy día doy gracias a Dios por mis pies, Rafa, porque puedo caminar, estoy caminando acá. Sí. Por mis manos, porque con ellas me puedo trabajar, puedo abrazar a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos. Hoy doy gracias a Dios por mi voz, por mi familia. Sí. O sea, ¿cuánto vale tu casa, tu familia? Mauricio, ¿cuánto valen tus hijos? El amor, o sea. Casi que tenemos que irnos, pero si tuvieras que decir 2 o 3 palabras claves en tu historia. ¿Cuánto valor le das a lo que tienes? Porque vivimos peleados con lo que no tenemos. Así es. Y no disfrutamos lo que tenemos por pensar en lo que no tenemos. Así es. ¿Sabe? Yo me di cuenta que tenía demasiado. Hoy le doy gracias a Dios porque mi vida es diferente. Sí, reconectaste por completo con la vida, Mauricio. De verdad, creo que Rafa y yo con la boca abierta aquí podríamos seguir escuchando una historia totalmente inspiradora, una historia que nos habla de amor, porque lo que nos viniste a hablar hoy fue puro amor. Y de compromiso con la vida. Y de compasión con nosotros mismos, de certeza, de eso. Muchas gracias, Mauricio, de verdad, por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en su espacio. Y ahora que con este testimonio maravilloso del día de hoy nos despedimos. Y antes, eso sí, queremos hacer una invitación especial para que visiten este lugar hermoso. Es Casa Nova, artículos y muebles para el hogar bellísimos, ubicados acá en San Rafael de Escazú. Nos vemos mañana al ser las 2 de la tarde, nuevamente en Canal 8.